Mucho de lo que los guaraníes sabían se confirma en los laboratorios. ¿Cuántos millones de mates tomamos por año sin saber aún todo sobre este producto que define la identidad de esta parte del mundo? La ciencia investiga a la yerba mate siguiendo de atrás el conocimiento ancestral. Hoy hablaremos de los mitos y certezas sobre la yerba, esa desconocida íntima. Y también les mostraremos cómo la inteligencia artificial y otras herramientas tecnológicas interactúan con el tránsito en Montevideo, la manera en que geología y geografía nos ayudan a conocer al Uruguay y el aporte de nuestros científicos para desarrollar la producción de hidrógeno verde en nuestro país. Bienvenidas y bienvenidos a Sobre Ciencia, divulgando el Uruguay de la investigación y el conocimiento. Consumimos 32 millones de kilos de yerba mate por año. La producción mundial de yerba mate ronda las 500.000 toneladas. El 60% se produce en Argentina, 30% en Brasil, 10% en Paraguay. Pero, ¿cuáles son sus propiedades positivas y cuáles los presuntos riesgos que su consumo podría traer a nuestra salud? ¿Todas las hierbas son iguales? La Ilex paraguariensis tiene propiedades farmacológicas. La ciencia investiga con vigor a esta planta que forma parte de la cultura de esta tierra desde tiempos inmemoriales. Sobre eso vamos a conversar con nuestro invitado, Nelson Brasesco, profesor agregado de Biofísica y responsable del Laboratorio de Radiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República. Nelson, bienvenido, gracias por acompañarnos. No, gracias por la invitación. El otro día cuando conversábamos antes de la nota me quedó claro eso, ¿no? De alguna manera estamos reandando un camino que tiene muchos siglos de acumulación cultural, ¿no? Exacto, digo. Yo te comentaba, los investigadores podríamos verlo de dos maneras, ¿no? Creo que la manera más lógica es tomar esa sapiencia popular y buscar la manera de darle un método científico, tratar de explicar científicamente esos eventos que, como tú decías, los indígenas, que son los primeros que conocieron la Ilex paraguariensis, después el mate en su formato, son los que manejaban toda esa información. Y nosotros venimos acompañando a buen ritmo, ¿tá? Tuvimos esperas durante mucho tiempo, era algo que estaba entre nosotros y no le dábamos la importancia y la relevancia necesaria. Llegó un momento que seguramente la ciencia acompañó a la industria, que fue uno de los retos fundamentales en investigación, acompañándose para bajar varios mitos, entre ellos que el consumir mate producía cáncer de esófago. Claro, bueno, y eso te iba a decir, podemos arrancar por ahí, porque estuvo, a ver, no era un mito local, esto se plasmó incluso en consejos de la Organización Mundial de la Salud. Exactamente, en los años 90, la IARC, que es una oficina que entiende sobre todo los agentes posibles causantes de cáncer o agentes cancerígenos, tenía catalogada al mate como un potencial generador de cáncer. En aquel momento había algunas publicaciones que asociaban una cantidad de pacientes que tenían cáncer de esófago y que no estaba totalmente definido. No en vano, hace pocos años con esa misma población se publica por muchos de los mismos autores que el mate protege el cáncer de mama, con la misma población de pacientes. Pero en aquel momento la IARC sentenció al mate. Tomar mate era igual al cáncer de esófago, mientras que acá estábamos muy conformes, todos sabíamos que no nos producía y se empezaron a publicar unas gráficas que el incremento de la importación de yerba, porque obviamente no somos un país productor, iban creciendo y el cáncer de esófago en hombres y en mujeres iba descendiendo. Ahí comienzan muchas historias de investigación.
¿Cuál es la verdadera relación? Porque después hablo del tema del agua caliente y vos mencionaste recién efectos benéficos. No quiero entrar todavía en lo que decías de cáncer de mama, pero aún para el propio aparato digestivo superior parece haber algún efecto positivo de tomar mate. Bueno, lo primero que se prueba es que la hoja tiene, que también fue uno de los cucos que surgieron en su momento, benzopireno, que es un producto derivado del humo, que lo tiene el asado, lo tiene el café, lo tienen muchos alimentos que nosotros habitualmente confundimos. Pero se seleccionó el mate como el agente... el malo de la película. Se repite la historia, los indios eran los malos, claro, y lo que ellos nos dejaron también es malo. Bueno, ahí es cierto, todo lo que está en contacto con la atmósfera, con el humo de los autos, se le deposita humo. El benzopireno no es soluble o fácilmente soluble en agua, por lo tanto en la infusión, rápidamente resumimos, no pasa. Entonces teníamos la yerba mate y la temperatura. Bueno, hay unos estudios preliminares en nuestro laboratorio que están mostrando de que a temperaturas elevadas las células mueren, sí, pero mueren por distintos mecanismos. Con agua, cuando están en agua caliente, por encima de 65 o 70 grados, mueren achicharradas, por decirlo de una manera. Y las que están sumergidas en mate a esa temperatura, mueren por mecanismos moleculares que se llaman apoptosis, una suerte de muerte programada, que en el medio hay una cascada de activación de genes que pueden proteger, o sea, no es blanco o negro, existe la posibilidad de sacar de ese circuito y salvar las células. Entonces, lo que nosotros decimos que sobre esas temperaturas, incluso en el mate, existiría protección. A las temperaturas que se garantiza que son por debajo de los 65 grados, hay una protección mayor a nivel celular de las sometidas a mate que las que están con agua caliente. O sea, pasando en limpio, tomar a la misma temperatura mate o agua sola, lo nocivo es el agua. Exacto. Suena raro, ¿no? Decir que el agua es peor. El agua a esa temperatura. Claro, a esa temperatura. Lo mismo sería un refresco, claro, una sopa, la leche. Café, sí. Cualquier bebida. Está bien. Nelson, mencionaste lo de cáncer de mama y me llamó mucho la atención. Bueno, estos trabajos que publican estos investigadores hacen referencia a fitoestrógenos presentes en la yerba mate, entonces que ellos tendrían algún tipo de activación. Estos fitoestrógenos también se aplican a que en algún momento se decía si consumís mate, la osteoporosis en las mujeres es más temprana porque hay una pérdida del capital de calcio. Bueno, también se está demostrando eso en modelo animal que es absolutamente al revés. Hay un aumento del capital cálcico también promovido por cuestiones hormonales inducidas por los fitoestrógenos y los antioxidantes naturales que posee la yerba mate, ¿no? O sea que, a ver, ya van, digamos, por un lado, decíamos que tomar mate a la temperatura que lo tomamos habitualmente no trae riesgo como podrían ser otras bebidas, pero además entramos en el terreno de las propiedades positivas, de líneas de investigación todavía incipientes, me imagino que harán falta muchos años de conocimiento, pero ahí hablaste de vínculos con cáncer de mama, de todo un tema óseo, que no es menor. ¿Cuáles son las líneas de investigación en ese sentido? O sea, ¿solo aplica a las mujeres en determinada edad o puede ser beneficioso para los huesos, para toda la población en general? Los trabajos que están publicados es un grupo argentino de Rosario, del doctor Lucas Brum, básicamente está más restringido a mujeres, ¿tá? O sea, o animales sexo femenino. Falta muchísimo, ¿tá? Pero si me permitís una salvedad, cuando hablamos de la temperatura, es hiper necesario aclarar, cuando nosotros consumimos el mate por debajo de los 65 grados, ¿tá? O cualquier bebida, estamos entrando en un rango. El mate va a tener ese plus que nos va a ayudar, ¿tá? Pero nosotros solemos consumir el mate a temperaturas mayores o pensamos que lo tomamos a temperaturas mayores. Correcto, está bien.
Está bien. Nelson, a ver, hay un montón de otras entradas que tienen que ver con la salud, pero me quiero detener en una colateral y que también surgió de estas conversaciones. Cuando alguien está en algún proceso previo a una intervención quirúrgica o algún tipo de estudios que requieran un ayuno, se le prohíbe todo tipo de consumo salvo agua y té. Y una de las cosas que preguntamos todos, por lo menos una vez, es, ¿y mate puedo? ¿Puedo tomar mate? Se hizo un trabajo con la Clínica de Anestesia del Hospital de Clínicas, la Clínica de Imagenología del Hospital de Clínicas y nuestro grupo, donde fuimos por esos lados sencillos de buscar respuesta. Sí se puede tomar mate. Se hizo un estudio con ecografía para medir el volumen gástrico. Esos líquidos que se permiten simplemente es para que en un lapso de una hora, hora y media, haya un vaciamiento gástrico y en la intervención no haya un aspirado gástrico que complique al paciente. Entonces, lo que había que hacer era sencillamente medir el consumo de mate, compararlo con el té y prácticamente es lo mismo, no hay diferencia. Y antes de venir para acá chequeé a ver si ya habían sido publicados finalmente, pero todavía no está. Hay una revista internacional de anestesia donde se publica estos resultados que están totalmente comprobados, ¿no? O sea, en pocos días va a quedar completo el proceso estándar, digamos, de conocimiento científico. Y bueno, y los compañeros anestesistas van a poder habilitar, si ellos lo desean, lo consideran, que los pacientes puedan consumir mate con ese artículo que lo respalde. ¿Qué otra cosa se ha ido encontrando recientemente asociada de manera positiva con tanto sea el consumo de mate como la propia hoja, ¿no? Como la propia planta? Porque ahí también hay que separar, no es lo mismo lo que sale de la infusión que lo que se puede obtener de la planta natural o después de determinado proceso. Si vamos a la hoja o al árbol, porque hay también grupos que estudian la corteza del árbol, porque tiene las mismas propiedades, se aplicaría lo mismo que para muchas bases o fundamentos de medicamentos, ¿no? Posee diferentes compuestos naturales que pueden tener aplicación en su justa medida o en concentraciones adecuadas para eso. Y por otro lado, la infusión, lo que tomamos. Lo que tomamos, yo el otro día te decía, es muy diferente tomar el primer mate que tomar el último mate, porque funciona por extracción con agua caliente. Entonces, cuando tomas el primer mate, ese mate tiene espuma, esos son las saponinas, que las saponinas tienen que ver a nivel de la vía biliar, entonces mejoran los ácidos biliares conjugados y para la eliminación. Eso hay artículos, hay trabajos que esa infusión, gracias a las saponinas y a los metales, podrían ser un adecuado contraste para la resonancia magnética nuclear. Sustituyendo los contrastes comerciales, eso va a ser un tema muy difícil. La cafeína, yo te comentaba, la cafeína que tiene la yerba es fácil de sacar y en cantidades. Y yo te comentaba que hubo un proyecto de elaborar yerba descafeinada que en su primera instancia cayó por el aumento del precio internacional de la cafeína. Eso implicaba de que era más fácil obtener cafeína y eso rédito económico que buscar esa yerba que tiene algunos problemas de palatabilidad, que supongo que eso se va a resolver, pero por la gente que sabe de eso. Hace algunos programas atrás tuvimos todo un tema que después continuó en las repercusiones posteriores y que tenía un vínculo con la existencia o no de azúcares en la yerba, tal como la compramos, no tal como llega al hogar en paquete. ¿Qué se sabe? Digamos, ¿hay alguna posibilidad de que haya un contenido de azúcar que pueda ser contemplado, sobre todo por quienes tienen algún tipo de patologías de salud? Los vegetales poseen azúcares naturales. Eso no podemos desconocerlo. Agregado de azúcar no tienen. Es más, hay muchas de estas yerbas comerciales, las más conocidas, que están habilitadas por la Asociación de Diabéticos del Uruguay. Entonces, es un tema súper delicado, pero entra dentro del capítulo de la información responsable. Sí existe en Brasil
yerbas con agregado de azúcar. Esa yerba es de uso interno en Brasil por un problema que hubo hace muchos años en que no tenían materia prima, importaron y usaron el azúcar para igualar. Pero nosotros importamos yerba de Brasil sin agregado de azúcar. Anvisa, que vendría a ser el Ministerio de Salud Pública en Brasil, hay una resolución que tiene que estar claramente identificada aquella que viene con azúcar. Por lo tanto, es imposible que ingrese de manera regular yerba con azúcar. Ahora, es importante saber que si uno trae, y lo hacemos todos, ¿no? De un viaje al Chuy, una yerba brasilera, puede ser que esté comprando uno de estos productos que sí tienen azúcar agregado. Debe decir en el paquete contenido de azúcar. Correcto. Ahora, no es una planta que en la naturaleza se distinga por un contenido. Digo, pensaba por ejemplo en otras como por ejemplo la stevia, ¿no? Que bueno, hoy es una planta conocida por una alta concentración de azúcares. No. Pero acá no es el caso. Digo, de hecho, nadie le nota la diferencia en sabores que, por ejemplo, a veces sentimos con la yerba argentina, que nos parece más dulce. La diferencia de sabor entre una yerba y otra, que tú mencionabas al principio, ¿cuál es? Es el contenido de hoja. La yerba mate, aunque nos parece que fuéramos monitos que nos arrancamos del árbol y la cortamos, tiene fórmulas. En las grandes empresas en Argentina y Brasil tienen el montoncito de la hoja, son blend, como se hace el vino, hoja de monte, hoja de aquí, de allá, soleada, a la sombra, palo molido y palo grande. Entonces esas son las diferencias de sabores de lo que tenemos, más palo, menos hoja, entonces ahí vamos a encontrar las diferencias y eso es el correlato también con el plus del punto de vista de propiedades, ¿no? Claro. Más hojas, que es donde están todos los componentes, claro, nos va a favorecer un poquito más, pero sin lugar a dudas sin ponerle la capa de superhéroe a la yerba, ¿no? Bueno, de alguna de las cosas que hablamos hoy capaz que sí, dan ganas, o por lo menos de alentarlos a ustedes, y ya con esto vamos cerrando, Nelson, a seguir trabajando, ¿no? Si algo que nos queda claro es esto, hay mucho para investigar, no es una planta como cualquier otra, más allá de todo su arraigo cultural, o tal vez por eso, y hay que alentar a esto, ¿no? A seguir generando conocimiento. Sí, sin duda, digo, pero sí, hay una cuestión fundamental. Hoy podemos decir de que la propiedad mayor de la yerba mate es la hidratación. ¿Tá? Tomar mate significa que estás tomando un litro y medio de agua con un plus de algunas propiedades, de elementos, lo que fuera. Pero eso es fundamental. Y quiero recordar una geriatra, Sandra Burge, en un congreso dijo, imagínense todas aquellas personas veteranos que perdieron su pareja, ¿cuál es la primera reacción que tienen? Dejar de tomar mate. ¿Eso qué implica? Dejar de consumir ese líquido que estaban consumiendo. Al tiempo, cuando regresan a ese vínculo con el mate, se genera un estado de salud superior. Lo otro de la investigación, sí, yo creo que es un debe que tenemos con la sociedad y también enfocado a lo que es la hoja, ¿no? Claro. Nelson Brasesco, muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, la seguimos por supuesto. Muchas gracias y si me permitís, sí, claro, mi hija me pidió un saludo. Ah, ¿cómo no? Y para el colegio primero de Santo Domingo, que son los mini científicos del futuro. Excelente, gracias Nelson. Gracias. Hecho el saludo. Ya volvemos, primera pausa de Sobre Ciencia. Alexandra Perrone, Daniela Hirschfeld, ¿cómo les va? Bienvenidas a este segundo bloque de Sobre Ciencia. Hola, buenas noches para todos. ¿Todo bien? Disfrutando ya de los climas, ¿no? Lo más parecido al verano, ¿no? Ahí está. Sí, estamos... La mejor época del año. Muy bien, sí, sobre todo para la gente que mira los plátanos y siente como la naturaleza la invade, ¿no? Pero bueno, y ya no vamos a hablar de plátanos y de alergias, pero vamos a hablar dentro de un ratito de las calles de Montevideo. Pero antes, vamos a hablar de lo que hay
debajo del suelo que pisamos, Alexandra, ¿no? Y de las ciencias que tratan de contarnos, bueno, justamente eso, ¿en qué se basa este país? Sí, bueno, vamos a hablar con una entrevistada, una invitada que estuvo en Sobre Ciencia en los primeros programas, allá por el mes de marzo, que es Alejandra Pascale. Ella, si se acuerdan, nos habló de las rocas con que fueron formadas Montevideo y algunas de las principales avenidas, la Rambla, el Puerto. Bueno, pero ahora hablamos con ella de otras cosas, hablamos de conceptos más generales de qué es la geología, y sobre todo, ¿qué puede hacer un geólogo en Uruguay, ¿no? ¿Qué inserción laboral tiene un geólogo en Uruguay? Eso es lo que vamos a ver en el primer tape. Ella es licenciada en Geología, geóloga de la Dirección Nacional de Minería y Geología, la DINAMIGE, y bueno, nos cuenta un poco estos conceptos generales de la geología. En este auge de la ciencia, ¿no? Es interesante ese enfoque, ¿no? De ver cómo no solamente los científicos que ahora están más en el candelero, también hay otros científicos que tienen un lugar bien importante. Sí, y no, pensaba en esa famosa pregunta, ¿qué quieres ser? Y quiero ser geólogo. ¿Y de qué vas a trabajar? Claro, exactamente. Bueno, le preguntamos eso a Alejandra y nos contaba con más detalle. Vamos con eso. La geología es una de las llamadas ciencias de la Tierra, o lo que se dice actualmente geociencias. La geología lo que hace es estudiar el origen, la evolución, la estructura interna de la Tierra, los materiales que la componen, que son las rocas, las cuales hay de 3 tipos. Existen rocas ígneas, rocas metamórficas y rocas sedimentarias. Las rocas ígneas tienen la particularidad de que son producto del enfriamiento de un magma, que si se enfrían en el interior de la Tierra se llaman rocas ígneas plutónicas, y si la lava extruye y logra salir en superficie y se enfría, forma lo que es una roca volcánica. Las rocas metamórficas son aún más particulares porque se producen por la deformación, la compresión, el aumento de temperatura de rocas preexistentes en estado sólido en el interior de la Tierra también. Y las rocas sedimentarias son parte de lo que es el ciclo exógeno, del ciclo petrológico, y se forman en superficie. Son producto de material en movimiento, como vemos hoy la arena de playa, o sea, son sedimentos que se transportan y son depositados en una zona deprimida de la corteza terrestre, a la que llamamos cuencas, y que por el soterramiento también se produce algo que se llama diagénesis y termina compactando esos sedimentos y formando una roca sedimentaria. El geólogo puede trabajar básicamente en 3 áreas principales. Una es la académica, en el sector académico, haciendo investigación de tipo pura y también aplicada. En la Facultad de Ciencias se estudia la carrera de licenciado en Geología. Un geólogo puede trabajar ahí y puede trabajar, por ejemplo, en lo que es la Facultad de Agronomía y en la Facultad de Ingeniería. Esas son las principales inserciones laborales en el ámbito académico. Después en entes del Estado, por ejemplo, en la Dirección Nacional de Minería y Geología, donde estamos ahora, que es una unidad ejecutora del Ministerio de Industria, Energía y Minería, que se encarga del mapeo geológico, la prospección de recursos minerales, por un lado, que ese es su papel de servicio geológico, y después tiene un rol de fiscalización de lo que es la actividad minera. En OCE tiene una división que se denomina Aguas Subterráneas, que provee a las localidades del interior, Costa de Oro, es un recurso sumamente importante y el rol de aguas subterráneas de OCE es muy valioso. En UTE, en ANCAP, en la parte de lo que es cemento Portland y la prospección de combustibles fósiles. Bueno, en lo que es ahora el Ministerio de Ambiente, o antes estaba integrado lo que era el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, la parte de la Dirección Nacional de Medio Ambiente. Ellos también hacen una parte de fiscalización de los proyectos mineros desde el punto de vista ambiental.
Y en el sector privado, en la industria minera, en las empresas mineras, en las consultorías que tienen que ver con estudios ingenieriles y geoambientales, esas son las principales áreas de inserción laboral. Interesante el tema, Alexandra, pero sobre todo la claridad de la explicación. La verdad que hay un montón de conceptos que quedaron muy bien explicados, muy bien expresados en esta parte del informe. Sí, bueno, ahora ella nos contaba que está trabajando en lo que es la cartografía geológica, los mapas geológicos, como por ejemplo el mapa geológico de Montevideo, ¿no? Bueno, nos decía que hay toda una metodología para sacar el mapa geológico de un área determinada, se hace una investigación bibliográfica, bueno, luego se va a las zonas donde se destacan qué tipo de rocas hay para investigar también qué relación hay entre ellas, y después sí se estudian pequeñas láminas a lo que es el microscopio petrográfico, ¿no? Y bueno, y allí se saca toda la información para hacer los mapas geológicos. Otra cosa que nos decía era la importancia de conocer qué hay debajo, por ejemplo, cuando se va a construir una obra o un relleno sanitario, o nos decía también un corral para feedlot, tratar de conocer qué hay debajo justamente para no estropear o un acuífero cercano o un mineral valioso que haya, ¿no? Y bueno, nos decía también un poco lo que decías tú, Gustavo, de la importancia de la mirada científica antes de, por ejemplo, de hacer una obra de gran porte. Incluso nos decía que también es importante saber qué hay debajo de cuando se construye una ruta, ¿no? O sea, la importancia de este conocimiento y todas las aplicaciones que tiene. Es sumamente útil y bueno, vemos si querés la segunda parte del informe. Allá vamos. Estoy estudiando un poco lo que les mencionaba de lo que eran las rocas ígneas, unas en particular que se llaman gabbros, que son productos del enfriamiento del magma. Estas rocas se formaron hace aproximadamente 2.200 millones de años y hoy, al día de hoy, forman parte de lo que es el subsuelo del departamento de San José y el departamento de Florida. Y bueno, yo en base a sus características geoquímicas y petrográficas, pienso dilucidar un poco cuáles son los procesos que dieron lugar a su formación. Después acá en el Ministerio de Industria yo me dedico a la cartografía geológica principalmente. Estoy trabajando en el mapa geológico de la hoja San Gabriel, que es un sector del departamento del sur de Florida. Estoy trabajando también en Colonia, colaborando con unos compañeros en un sector que queda al sur de la localidad de Cardona. Un mapa geológico es un documento, una publicación científica que contiene la geología de un área determinada o bajo estudio. En él se pueden ver las diferentes rocas que están en el área, cómo se relacionan entre sí, estructuras tectónicas como pliegues y fallas y recursos minerales. Las aplicaciones del mapa geológico son múltiples y la mayoría son interesantes para lo que es la sociedad y la economía. Tiene aplicaciones en lo que es la búsqueda de recursos minerales, la identificación de posibles zonas de aguas subterráneas, o sea, prospección de aguas subterráneas. Tiene aplicación en ordenamiento territorial. Es la información de base o el punto de partida para trabajos académicos más profundos. Constituye también la información de base para estudios geotectónicos, o sea, resistencia de materiales, en donde se pueden hacer fundaciones de obras civiles. Y bueno, también de patrimonio geológico, en la identificación de zonas que puedan ser interesantes preservar desde ese punto de vista del geopatrimonio. Un mapa geológico debería ser usado en todo lo que tiene que ver con el ordenamiento del territorio.
Por ejemplo, si tú vas a disponer de una zona para un basurero o un relleno sanitario o cualquier pileta de lixiviado, es interesante, o sea, debería tenerse en cuenta los materiales del subsuelo, los posibles lugares de acuíferos cercanos o zonas de recarga, la permeabilidad de ese material que se encuentra para que de repente, si existe algún tipo de filtración o algo, no afecte los acuíferos de la zona. El mapa geológico es un documento fundamental a la hora de todo esto y es de orden que se consulte previo a cualquier proyecto que involucre, por ejemplo, una obra civil grande o de mediana escala, ¿no? Acá hay un tema, ¿no? Y un poco lo que vos decías, Alexandra. Uno da por sentado muchas cosas, pero en realidad antes de hacer una obra cualquiera, desde una casa, ni hablemos de un edificio, de una estructura de proporciones, una carretera, un lugar para depósito de residuos, un saneamiento, lo que se te ocurra, tenés que saberlo. Y ni hablemos después de todo lo que es el tema que tiene que ver con la prevención de sismos, con todo lo que puede tener que ver con recursos minerales. Es una profesión indispensable, ¿no? Que me parece que de a poco la estamos empezando a visibilizar algo más. Sí, así exactamente como vos decís, fundamental, como nos decía ella, tener ese conocimiento científico y que se cuente con el conocimiento de un geólogo para todo este tipo de emprendimientos de gran porte que puede haber en el país. Y bueno, ahora ella está trabajando en el mapa geológico de lo que se llama la hoja de Cardona, que abarca Colonia y Soriano, y en la hoja de Trinidad, que está en el departamento de Flores y abarca parte del mapa geológico de las Grutas del Palacio. Excelente, lindo. Bueno, hay que ir a las Grutas del Palacio. Y recordemos que tiene, bueno, como bien decías, diferentes ámbitos de trabajo, pero un ámbito de formación, ¿no? Que es la Facultad de Ciencias y el posgrado en Geociencias, en donde también se trabaja mucho en el área de la geología de PDCIVA en Uruguay. Y sin ir más lejos, recordemos, ¿no?, la nota que hicimos hace pocas semanas, ¿no?, hablando de la identificación de estos volcanes, el departamento, para nombrar algo, ¿no?, apenas una punta. Bueno, nos vamos a otra cosa totalmente distinta. A ver. Nos vamos al Montevideo que se ve, no el que no se ve. Ahí está, pero además si no hubiera un buen conocimiento geológico abajo, tampoco habría buenas calles arriba. Total. ¿Cómo interactúa la inteligencia artificial y ese tránsito que generalmente no nos saca una sonrisa en hora pico? Vamos un paso más, vamos a hablar de... ¿Qué vamos a hablar? Vamos a hablar de los semáforos, ese elemento que en la calle muchas veces nos genera odios y amores, ¿no? A los que van manejando y a los que van caminando también. Y bueno, ¿de dónde se controlan estos semáforos y quién los controla y qué ciencia hay detrás, que básicamente es lo que nosotros queremos abordar? De hecho, tal vez muchos no sepan que se controlan. Exacto. ¿No? Uno tiende a pensar que bueno, es una máquina que se prende, que tiene programado tanto tiempo de verde, tanto de amarillo, tanto de rojo y así va. Sin embargo, esto ya quedó en el pasado. No, la tecnología está presente, por supuesto, en los semáforos y vamos a hablar de Montevideo en particular. En Montevideo hay 760 esquinas semaforizadas, como le dicen ellas, pero son esquinas con semáforos, de las cuales 70%, unas 500 más o menos, se controlan desde un lugar que se llama el Centro de Gestión de Movilidad. Funciona en la Intendencia de Montevideo y es el que controla de forma remota estos semáforos y ya no solamente, como decías vos, si se prende verde, rojo o amarillo, sino que se puede controlar si la roja tiene que durar un poquito más, si la verde tiene que durar un poquito más, porque por ejemplo el tránsito está muy cargado o no. Entonces, bueno, ese tipo de información se maneja toda desde un centro con una inteligencia tecnológica que hace que el tránsito fluya más y mejor. Sobre eso, en realidad, fuimos a hablar con Boris Golusev, que es el coordinador de este centro, y nos contó un poquito de la tecnología detrás de estos artefactos. Y quiero quebrar una lanza desde hoy, que todo el mundo se queja de mi apellido, que es impronunciable, pero los apellidos de mi informe van a ser a cuál peor, así que pido perdón a los entrevistados. Vamos por ahí. Primera parte del informe. El Centro de Gestión de Movilidad, que es donde nos encontramos en este momento,
Es un lugar donde se gestiona la mayor parte de la red de semáforos de Montevideo en forma centralizada, con tecnología aplicada, ¿tá? Y a través de herramientas informáticas en donde aplicamos ingeniería de tránsito directamente a la vía pública y en tiempo real. Montevideo hoy tiene 760 intersecciones semaforizadas aproximadamente. Bueno, cerca del 70% de ellas, más de 500, hoy están gestionadas desde este punto. Aquí lo que se hace principalmente son dos cosas. Uno, ver el estado de funcionamiento en tiempo real de todos los semáforos que están centralizados, o sea, de este 70%, a través de una sala de monitoreo que recibe información de los semáforos de la vía pública. Hay una red de comunicaciones, de telecomunicaciones muy extensa, a través de la cual tenemos comunicación con los semáforos en la calle. Eso, por un lado, es la actividad diaria, las 24 horas del día. Y luego, como actividad en tiempo diferido, pero que es realmente el corazón del centro, es la actividad de ingeniería de tránsito aplicada, ¿no? Un equipo de profesionales ingenieros desarrolla las tareas que se van a implementar dentro de una plataforma de integración de datos y de información. ¿Qué logra esa plataforma? Logra que recibe datos de la calle, de los volúmenes de tránsito, es el insumo principal con el que nosotros trabajamos, saber cuántos autos pasan por minuto, por hora o por día por determinadas arterias y en qué direcciones, y a partir de esa información se desarrollan planes semafóricos, o sea, los programas que volcamos a los semáforos para que esos semáforos trabajen respondiendo a la demanda de tránsito, ¿verdad? Nosotros apuntamos a que el funcionamiento de las principales arterias que están coordinadas desde acá funciona a partir de la demanda del tránsito. Eso es que esos programas que se desarrollan acá y se cargan a esa plataforma se integran, se relacionan con los datos que vienen de la calle, entonces el sistema tiene la inteligencia de poder detectar qué plan tiene que lanzar en cada momento de acuerdo al volumen de tránsito que está, del cual está siendo informado, ¿verdad? Los datos que relevamos son datos de volúmenes de tránsito. ¿Cómo lo hacemos? A través de sensores. Sensores que están ubicados en la vía pública, en especial para medir tránsito. Tenemos más de 350 sensores hoy. Esos datos que se visualizan a través de una camarita, pero que después esa imagen se transforma en un dato con la aplicación de una herramienta de software, empieza a sumar un valor que se empieza a acumular y que forma una base de datos de tránsito por arteria, por día, por hora. Ese valor luego se utiliza para la programación del semáforo, cómo se distribuyen los tiempos que vos ves en la calle de luz verde para un lado y luz verde para el otro. Eso se regula a partir de esta información, que si hay más tránsito a determinada hora del día, pueda cambiar esa programación para favorecer la circulación o para controlar las detenciones o para que las demoras sean las menos posibles entre todos los usuarios. El Centro de Gestión de Movilidad ocupa hoy en total a unas 60, 70 personas. Es una gestión mixta, la definimos, una gestión público-privada, ¿no? La administración y la gestión y el gerenciamiento de este centro es de la Intendencia, pero tenemos un operador, un contratista operador que hace algunas tareas con apoyo técnico y de recursos humanos. Perfiles de técnicos profesionales que trabajan acá con nosotros son básicamente en el área de ingeniería de tránsito. Somos ingenieros civiles que tenemos formación en tránsito y transporte. Luego tenemos ingenieros eléctricos, tenemos ingenieros informáticos porque desarrollamos algunos software a medidas. Y luego, luego a nivel de vía pública tenemos más bien técnicos electrónicos que son los que hacen la parte mecánica de la reparación de los equipos. Los resultados que nosotros vemos de la aplicación de esta tecnología, con los valores hasta pre-pandemia, para que tengas una idea, nosotros estábamos en el orden entre 6 y 8% de disminución de los tiempos de viaje, en general en las arterias gestionadas, entre un 21 y 24% de disminución de las demoras, en disminuciones importantes del orden del 20% en gases de efecto invernadero, disminución de dióxido de carbono, por ejemplo, al haber viajes más fluidos, menos detenciones, menos paradas y arrancadas, eso con algunas herramientas informáticas que hemos trabajado nos han dado esos valores. Los valores que tuvimos en los primeros 2-3 años completos de gestión, de 2016 a 2019, más o menos nos dieron esas cifras.
Muy bien, hasta ahí la primera parte de un informe que nos cuenta cómo hay un montón de estudio, de trabajo, de horas de inteligencia puestas en algo que a nosotros nos parece que funciona casi de manera aleatoria. Y incluso había cifras interesantes, ¿no?, en cuanto a la reducción de los tiempos de viaje. Eso mismo, la tecnología ha permitido, según las cifras del 2016, que es cuando está operativo el centro hasta ahora, que ha habido 10% casi de reducción de tiempos de viaje, 20% de demoras en los semáforos y hasta incluso reducción de dióxido de carbono. Eso me pareció excelente. ¿A ustedes no les pasa cuando están esperando con el auto parado que sí, estoy quemando, estoy emitiendo cuando esto podría ser más ecológico si el semáforo se pone verde? Entre otras cosas que no piensan en el semáforo. Bueno, está bien. Bueno, ahora que hablamos con Golubinsef, vamos a hablar con otro, hablar con otro investigador, en este caso, porque además de lo que obviamente pasa en la ciudad a nivel técnico, también está la investigación que se hace en Uruguay vinculada al control de los semáforos. Por eso fuimos a la Facultad de Ingeniería, donde hace tiempo que llevan líneas de investigación vinculadas al desarrollo de este tipo de tecnología, y hablamos con Sergio Neshmanov, que desde el Instituto de Computación nos explica, bueno, qué se puede hacer desde la investigación, desde la academia, para, bueno, mejorar la circulación y en este caso los semáforos. Vemos la segunda parte del informe entonces. La Facultad de Ingeniería está desarrollando investigación en muchas áreas vinculadas con la temática de ciudades inteligentes. Entre otros temas, la facultad trabaja en eficiencia energética, gestión de recursos de residuos urbanos, planificación de movilidad sostenible y el tema que nos interesa para la entrevista, que es la planificación de tráfico urbano, tanto de transporte público como de transporte privado. En particular, en nuestro grupo de trabajo de investigación, que es un grupo multidisciplinario integrado por investigadores en computación, en ingeniería de tránsito, en transporte, y hemos trabajado también con otros institutos de la facultad, nos enfocamos en la planificación del tráfico urbano. Hemos trabajado el problema de sincronización de semáforos, lo hemos trabajado con colegas de Argentina, México y España en trabajos multidisciplinarios también, en donde hemos resuelto el problema de planificación que involucra la optimización utilizando simuladores de tráfico para abordar escenarios realistas en la ciudad de Montevideo, y también hemos resuelto escenarios en Argentina y España, tratando de sincronizar los semáforos para mejorar el tráfico, la fluidez del tráfico en los escenarios reales que te comenté anteriormente. La primera fase es modelar el problema mediante modelos matemáticos que permitan expresar las variables del problema, las funciones objetivo del problema. Lo que se termina diseñando es un producto de software que permite al tomador de decisiones tener un apoyo, un soporte para implementar diferentes estrategias de planificación para lograr uno u otro objetivo, para mejorar la fluidez, para mejorar la cantidad de vehículos que pueden arribar a un determinado destino o para responder a situaciones puntuales que puedan surgir en la ciudad. El software se basa en determinar para cada una de las intersecciones donde existe un semáforo o una luz que controla el tráfico, las fases de ese semáforo. Las fases son justamente el tiempo, en segundos, que cada uno de los colores de las luces está en su estado operativo. Cuánto tiempo el rojo, cuánto tiempo el verde, porque el amarillo tiene un estándar internacional de 4 segundos que lo utilizamos también en nuestro modelo. Es un problema bastante complejo porque al modelar la fase de un semáforo en una esquina, eso impacta en todo el tránsito que hay alrededor de esa esquina y puede impactar también en la fase de los semáforos que están en las ubicaciones cercanas. En los escenarios que hemos abordado en Montevideo hemos resuelto problemas de gran dimensión, enfocados en diferentes barrios de Montevideo y en particular en la zona de facultad, involucrando todo el flujo de tránsito vehicular obtenido a través de las estadísticas que nos ha proporcionado la Intendencia y el Centro de Gestión de Movilidad y otros organismos con los cuales trabajamos en colaboración en general. Una de las principales implicancias de este tipo de investigaciones es que tienen una aplicación social directa que permite mejorar de alguna manera la calidad de vida de los ciudadanos, porque mejorar los tiempos de viaje permite que la gente pueda comunicarse mejor, interrelacionarse, participar en las actividades cotidianas, acceder a mejores oportunidades laborales, y todo ese tipo de efectos que tiene la investigación aplicada, en este caso vinculada con la movilidad urbana.
La capacidad, Daniela, de generar investigación y conocimiento con datos que uno me imaginaría tan básicos, ¿no? Como contar cuántos autos pasan por una esquina. Tal cual, a una hora del día. Y por los eso ahora- semáforos alineados también. Exacto. Sí, ahora cada vez que estemos en el semáforo y pensando diferentes cosas, pensemos que hay mucha gente trabajando allí, sobre todo mucha tecnología y mucho pienso, ¿no? Mucha conocimiento al servicio, en este caso, de la movilidad urbana. Antes de cerrar el bloque, Alexandra, tenemos algo para contarle a la gente. Sí, vamos a anunciar que la Sociedad de Neurociencias del Uruguay va a realizar 3 jornadas muy importantes en el marco del programa Conectate a Neurociencias, que es organizado por la Sociedad de Neurociencias del Uruguay con el apoyo financiero de la Organización Internacional de la Investigación del Cerebro, el IBRO. Tiene el objetivo de promover el conocimiento de la investigación en neurociencias y visibilizar el aporte de las mujeres neurocientíficas uruguayas en el desarrollo de esta disciplina. Las 3 jornadas son en distintos lugares, ¿no? Sí, Ahí está, en Salto el próximo sábado 13 de noviembre con varias actividades. Después en Montevideo el miércoles 17 de noviembre, allí en el Cabildo de Montevideo, donde se va a presentar también la presentación del libro Mirar la Mente. Y después tenemos en Florida el sábado 20 de noviembre, que también va a comenzar a las 10:30, va a culminar a las 19 horas. Todas estas jornadas son de entrada libre. Y aparte dijiste muy bien, entradas, son presenciales, se puede participar, ya no hablamos de actividades virtuales, sino de eventos que en algún caso son hasta artísticos, hay una propuesta muy variada y con la posibilidad de ir. Así que, ¿dónde se puede encontrar información, Alexandra? Tenemos ahí las redes sociales de la Sociedad de Neurociencias del Uruguay con toda la información actualizada y también la página web de ellos, con cada una de estas actividades y el programa de cada uno de estos días. Así que recordamos que es el sábado 13, miércoles 17 y el sábado 20 de noviembre. Y Daniela, sí, dale, una invitación. Deberemos acostumbrarnos, en realidad, porque hay mucha información y está bueno que la gente también tenga estos datos. Tal cual, y en este caso en realidad es una coincidencia, además también en la semana que viene las neurociencias tienen otro evento que en este caso es solo para científicos, no es para público general, pero vale la pena conocerlo. Es el primer Congreso Uruguayo de Ciencias Cognitivas y en este caso va a ser hincapié entre el vínculo entre la neurociencia y la educación, el aprendizaje. Hay expertos locales y sobre todo un grupo de expertos internacionales súper interesante, o sea que vale la pena que esto suceda aquí en Uruguay. Y hacer un seguimiento. Gracias, Daniela. Alexandra, pausa, ya volvemos. En estos días en los que se desarrolla la cumbre del clima, allí ustedes saben, en Glasgow, la COP26, los temas ambientales han vuelto a instalarse con fuerza en nuestra agenda. Uno de ellos tiene que ver, para Uruguay, es uno de los más importantes, es la resolución de la movilidad, tanto de personas como de cargas, tratando de reducir las emisiones de carbono. Hace algunos meses conversábamos con representantes del Ministerio de Industria para conocer los pormenores de esa propuesta, de ese plan de hidrógeno verde, H2UI, pero ¿qué le aporta o dónde está el potencial de conocimiento? ¿Dónde está el rol que le cabe a la academia como tal en nuestro país y a las distintas disciplinas que pueden confluir para soportar un plan que no solo descarbonice a nuestro país, insisto, en el tema de transporte fundamentalmente, sino que además genere conocimiento y pueda agregar valor local? Se conformó la Red Académica de Promoción, Investigación y Desarrollo del Hidrógeno y la Descarbonización en Uruguay, la Red H2UI. Uno de sus integrantes es el doctor Leopoldo Suescum, investigador de Facultad de Química. Leopoldo, ¿cómo estás? Bienvenido a Sobre Ciencia y buenas noches. Hola, buenas noches, Gustavo. Gracias por la invitación. No, gracias a ustedes por esta disposición y son un grupo interesante, ¿no? Con una representación de varias instituciones y esa intención, ¿no? De dar soporte académico a un proyecto que es creo una medida de Estado, ¿no? Sí, es una conjunción de investigadores de por lo menos 3 instituciones, UTEC, Universidad de la República y el Instituto Clemente Estable, que, bueno, como estamos investigando en hidrógeno académico hace unos cuantos años, la mayoría más de 10 años,
decidimos juntarnos un poco para poder ser interlocutores válidos en este avance que el Uruguay se propone hacer con el hidrógeno verde. A ver, nosotros ya tenemos una experiencia exitosa que tiene que ver con lo que fue la renovación de la matriz energética y transformarla eléctrica y transformarla en una red con un componente masivo en cuanto a fuente renovable. Allí se dijo que uno de los faltantes fue el aporte o la generación de conocimiento local, no generar, por ejemplo, industrias innovadoras o aportes de conocimientos. Acá estamos a tiempo de que eso no nos pase y ustedes, de alguna manera, vienen acumulando muchos años de trabajo en este sentido. Sí, es exactamente eso lo que nosotros buscamos, que lo que se vaya a implementar de hidrógeno verde en Uruguay nos tenga como actores y también nos permita apropiarnos un poco de lo que venga del exterior. Claramente va a venir tecnología del exterior y conocimiento, y bueno, poder apropiarnos de él y poder también contribuir a la generación de innovación, de nuevas ideas, quizá empresas locales, quizá ofrecer servicios académicos de formación a quienes se integren a esas empresas, ¿no? Va a haber que formar capacitar, tecnólogos, ingenieros, va a haber que formar investigadores también para poder entender y manejar mejor estas tecnologías y que no sea solamente que no seamos unos espectadores y bueno, y no nos quede nada a nosotros, ¿no? La idea es que Uruguay se quede con algo de esto y aporte también. Leopoldo, hablando de hidrógeno como combustible, básicamente tenemos dos procedimientos a grandes rasgos. La generación del hidrógeno y después su utilización como combustible. Tu área de conocimiento está más en esta segunda etapa, ¿no? En el trabajo con celdas de combustible, en la optimización de esos procesos, ¿es correcto? Sí, los proyectos que tienen más tiempo desarrollándose en el laboratorio de cristalografía química de estado sólido y materiales de acá de la Facultad de Química, donde yo trabajo, están relacionados inicialmente con la generación de energía a partir de combustibles gaseosos. Hidrógeno es el que más hemos probado. Pero en este momento justo estamos dando el paso con una tesis de maestría que está desarrollándose, de tratar de también implementar un sistema de generación de hidrógeno a partir de energía eléctrica, o sea, tratando de hacer las dos cosas que se pueden hacer con la celda de combustible. Está bien. Vamos a ver ahora, y te voy a agradecer que nos orientes, unas imágenes que registramos en vuestro laboratorio y donde se ve el funcionamiento de una celda de combustible, que es la unidad básica que permite, ¿no?, obtener electricidad a partir de hidrógeno. Vamos viendo y tú nos vas contando los componentes que aparecen en estas imágenes, si te parece. ¿Cómo no? No hay problema. Vemos ahí está, mira, esas son las celdas, ¿no? Sí, eso que se ve ahí es un preparado que hacemos para formar la celda. Eso sería un precursor de la celda. Ese material plástico se cocina para formar ese material sólido verde, que es el soporte de la celda. Ahí hay tres capas, digamos, una sobre la otra. Una de las capas es donde el hidrógeno se procesa o se entrega su energía. Otra capa es la que transporta el oxígeno por dentro de la celda y otra capa es la que recibe el oxígeno. Y bueno, eso va dentro de ese sistema que se ve ahí en pantalla. Es un sistema grande que tiene que calentar toda esa celda y además proveer gases hacia adentro y sacar los desechos, el agua, que es el único desecho que se obtiene de este proceso, ¿no? Es un proceso limpio por eso, porque genera como único residuo agua, genera calor y genera electricidad. Ese burbujeo que se ve ahí es parte del agua a vapor que se está formando y además un poco de exceso de hidrógeno que pueda quedar en el sistema. Esto es un sistema de investigación, ¿no? No es un prototipo de funcionamiento industrial. Estamos hablando obviamente de trabajos científicos y de la búsqueda en todo caso de las maneras más eficientes, de las composiciones químicas que mejor funcionen, por ejemplo en esas celdas y demás, pero recién hablabas de esa otra tesis de maestría que está en la primera parte, ¿no? Esa optimización del proceso de obtención de hidrógeno y que requiere, creo, una cantidad muy grande de energía y ahí empieza el desafío. Sí, para poder obtener hidrógeno verde se precisa primero energía verde, o sea, energía generada por medios no contaminantes, y para poder obtener las cantidades de hidrógeno que son, digamos, industrialmente necesarias para poder exportar o para poder cambiar la matriz energética nacional en cuanto al combustible, se precisa una generación permanente de hidrógeno a partir de fuentes adecuadas, ¿no? O sea, son proyectos de gran escala
que precisan inversiones y bueno, precisan muchos aspectos. La investigación es uno de ellos, pero bueno, hay toda una cantidad de aspectos relacionados con lo que está haciendo el Estado. Está bien. La cuestión en definitiva, Leopoldo, es esta, ¿no? Y ya un poco redondeando esta charla. Apostar al conocimiento, tenemos, como dijimos varias veces, en estas instituciones y en otras, muchísimo trabajo acumulado de ustedes, de otros investigadores que los antecedieron, y tenemos todo para generar valor, conocimiento y una, si se quiere, soberanía energética. Es cuestión de articular el sistema político con el sistema científico. Sí, es apoyarse un poco unos en los otros. Nosotros podemos contribuir el conocimiento y la formación y podemos contribuir ideas porque tenemos también nuestras propias proyectos y bueno, y el gobierno articular a los privados con nosotros. Quería decirte, si me permitís, que estamos en Twitter, RedH2UI es el usuario, estamos en LinkedIn también, RedH2 espacio UI, y pueden mandarnos un mail si quieren a redh2ui@gmail.com. Otros investigadores que quieran sumarse a la red, que trabajan en hidrógeno, que por de alguna razón no los hemos contactado, aunque ya somos una veintena, y bueno, interesados también en charlar sobre este tema. Tenemos expertos en todas las áreas relacionadas con el hidrógeno, hasta las áreas regulatorias están representadas, generación de energía, transformación de electricidad en hidrógeno, investigación en materiales de todo tipo, investigación en procesos relacionados con la valorización del hidrógeno, en formar otros productos de valor. O sea que realmente es una red que tiene bastantes contribuciones y que bueno, seguramente podemos interactuar con muchas personas y muchos actores que les interese formarse, etcétera. Y bueno, estamos incluso trabajando para formar una especialización en hidrógeno que bueno, esperemos que le podamos ofrecer en próximos años en UDELAR, UTEC y otras instituciones que se interesen. Y volveremos a conversar de todo esto en Sobre Ciencia más de una vez, sin duda. Leopoldo Suescum, por un lado, docente investigador de Facultad de Química, también investigador PREDESIVA, pero ahora en su carácter de miembro de la red H2UI. Muchas gracias por hoy. Gracias a ti, Gustavo. Buenas noches. Chao. Buenas noches. Y nosotros vamos a contarles en los minutos que nos quedan sobre un nuevo hallazgo paleontológico en Uruguay. Esto lo terminamos de confirmar un rato antes, no hace mucho. Esto es una noticia muy reciente, muy fresca. Una vértebra correspondiente a un Aeolosaurus, que es un gigante herbívoro cuadrúpedo, hasta ahora desconocido en nuestro territorio, bueno, termina de ser identificado y se ha publicado su hallazgo. Lo estamos viendo, ¿no? Un Aeolosaurus es justamente esto que estamos viendo en ilustración, un gigante herbívoro cuadrúpedo que medía al menos 14 metros de largo y pesaba unas 6 toneladas. Lo que sabemos sobre ellos viene de investigaciones sobre otros ejemplares parecidos encontrados en la Patagonia Argentina. Es un grupo de titanosauros, su nombre completo, el del grupo, es el Aeolosaurini, y estaban distribuidos en Argentina, Brasil y ahora sabemos que también en Uruguay. Pero hay en esto una historia más. Se publicó en el año 1994 un resumen de una vértebra, basada en una vértebra de un titanosaurio. Ahí estamos viendo, mire, ese es el momento o el lugar del hallazgo de esta vértebra, que corresponde al departamento de Río Negro, puntualmente en un arroyo cercano a la localidad de Yum. Estos titanosauros, hablamos de dinosaurios herbívoros de cuello muy largo, muy comunes en Sudamérica durante el periodo Cretácico. Pero esto, decíamos, fue en el 94 el hallazgo. En el 27 años después, o sea, el día de hoy, se publica en el Cretaceous Research, que es una publicación especializada en estos temas, que esta vértebra pertenecía a un Aeolosaurus, género registrado en la Patagonia Argentina, como decíamos, y que tiene unos 70 millones de años. Sería de los últimos dinosaurios en habitar Uruguay. Ahí se pueden ver incluso en las imágenes que tenemos en pantalla el tamaño del resto de esa vértebra en la piedra en la que fue encontrado. Hay otros hallazgos, además, paleontológicos en estudio en este momento. Son incluso más cantidad de piezas, las estamos viendo en pantalla, provienen del departamento de Florida. Se trata de abundantes restos de titanosauros, pero no se ha podido especificar a qué especie corresponden. El equipo de investigación está integrado por Matías Soto,
Felipe Montenegro, Valeria Mesa y Daniel Perea, todos capacitados a través de PEDESIVA y también integrantes del Instituto de Ciencias Geológicas de Facultad de Ciencias. Así que con este hallazgo del primer Aeolosaurus que se identifica en nuestro país, cerramos esta edición de hoy de Sobre Ciencia y los invitamos a que nos acompañen de nuevo en el estreno de la semana próxima. Que tengan buenas noches.